Hanna, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, Fernando. Oye, enhorabuena, ¿no? Que me he enterado de que se casa tu hijo, que vas a ser abuelo. Bueno, Gracias, muchas gracias. Ya veo que las noticias vuelan por el barrio, ¿no? ¿me pareces muy contento? Lo estoy, claro que lo estoy. ¿Cómo no voy a estarlo? Olga es una chica fantástica. Y mi hijo Julio también lo es. Los dos se quieren mucho y estoy convencido de que al final terminarán formando una familia preciosa. Entonces, A ver, es que, sabes, ya te comenté que mi hijo últimamente anda bastante enfadado conmigo y no sé, creo que lo mejor que puedo hacer es acercarme por allí el día de su boda. pero, ¿por qué? Espera, ¿no te ha invitado Julio? Sí, 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 claro que me ha invitado, pero no sé, creo que es más conveniente que no vaya por allí. Pues no entiendo por qué, Fernando. A ver, Hanna, he hecho mucho de sufrir a mi hijo últimamente con las decisiones que he estado tomando, mi comportamiento, mi actitud. Le he causado mucho daño y yo no quiero perjudicarle. Es lo último que quiero en esta vida. Yo no paro de darle vueltas a la cabeza y creo que lo mejor que puedo hacer es alejarme todo lo que pueda de él, desaparecer de una maldita vez de su vida para no seguir salpicándole con mis malditos asuntos. Cuando dices asuntos, supongo que no te refieres a la joyería, ¿no? Cuando digo asuntos, me estoy refiriendo a que yo nunca he sido un buen padre para él, Hanna. Fernando, no digas eso. Hanna, yo siempre llevo toda mi vida siendo una persona tóxica, muy tóxica, haciéndole mucho daño a toda la gente que me rodea, causando demasiado dolor y no quiero que eso siga siendo así. Además, tú lo sabes muy bien. ¿Cuántas veces has tenido que mentir por mí? Fernando, hicimos lo que hicimos porque tuvimos que hacerlo, ¿vale? Es algo pasado. Ya está. Será lo que tú quieras que sea, Ana. Pero ahora mismo la realidad es que mi hijo se va a casar con la hija de una comisaria de policía. Y yo, que soy su padre, soy de todo menos un ciudadano honrado. Y no quiero que el día de su boda tenga ni que él estar aguantando, ni yo tampoco, los comentarios absurdos de su familia política. Como tú veas, lo entiendo. Pero, no sé, pienso en mí y a mí me encantaría que mi padre estuviera en mi boda. Ya, sí, bueno, en fin, hablemos de otra cosa, Hanna, que me aburro hasta yo mismo de tanto hablar de mí. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo va todo? ¿Va la cosa bien? Sí, genial. En el trabajo muy bien, la verdad. He lanzado un proyecto que está yendo muy bien. Carol, pues, una compi increíble, así que contenta. Bueno, curioso que solo me hables del trabajo, no sé. Y en cuanto a la vida personal, ¿qué tal? ¿Va todo con línea? ¿Va la cosa bien? Sí, sí, sí. Ya sabes que hemos tenido nuestras idas y venidas, pero ahora justo hemos encontrado como un punto medio que es ideal para las dos. Así que, No sé, te conozco bien y me da la sensación que hay algo de preocupación, pero bueno, en fin, el amor es así. Y si es mutuo, pues siempre merece la pena vivirlo, aunque a veces se ponga un poco cuesta arriba. sí que estoy preocupada, tienes razón, pero es por el piso. ¿Por el piso qué pasa? Ah, cada 2 por 3 se rompe algo, la caldera y humedades. Llevamos semanas llamando al fontanero cada 2 por 3. Es un desastre. Bueno, pero es de alquiler, ¿no? Pues si los problemas que tienes por ser un piso viejo, búscate otro y ya está. Ya, es que me da un poco de pereza ponerme a buscar. Ay, no te agobies tanto, solo tienes que pasarte por la parra. Aunque María no tenga ninguno en la cabeza ahora mismo, si empieza a correr la voz, en 3 o 4 días ya has encontrado uno. Tienes razón, es una buena idea. Oye, tengo una reunión ahora, ¿vale? Vale, como siempre estás muy ocupada, pues no sé, cuando tengas un hueco, llámame y terminamos por lo menos alguna conversación, que siempre nos quedamos a medias. Venga, perfecto. Enhorabuena, abuelo. Sí, sí, gracias.